Buenas tardes, soy Redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor. Estamos viendo las bienaventuranzas. Vamos a ver la siguiente bienaventuranza, que sería la quinta bienaventuranza. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta bienaventuranza se llama bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la quinta bienaventuranza. Dice así, pero antes de comenzar, quiero hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable, porque yo solo soy su mensajero, yo solo soy expositor de la palabra, porque el que habla es Dios a través de su palabra. Y yo quiero orar para que sea Él el que me dirija, el que hable, que no sean palabras humanas que yo hable, sino que sea su Espíritu Santo usando mi vida para hablar a aquellas personas que van a ver este video. Son de suma importancia cada bienaventuranza. Y vamos a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, te doy las gracias porque me permites estar aquí una vez más, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te doy gracias porque me das el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me dirijas, Señor, que tú me guíes, que tú me instruyas para poder exponer tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido que quites todo estorbo, que impida que tu palabra se dé. Dame discernimiento y sabiduría que viene de lo alto, Padre. Yo te pido que abras el entendimiento de las personas que vean este video, Señor, y que entiendan el propósito de cada bienaventuranza, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, y no me cansaré de predicar tu palabra, Señor, porque tú quieres que la verdad se conozca, Señor. Tú quieres, Padre mío, que la gente te conozca, Señor. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la verdad en este mundo corrompido, Señor. Tú quieres que la humanidad te busque a ti, el camino, la verdad y la vida. Te doy la gloria y la honra, Señor Todopoderoso y Santo. En el precioso nombre de Cristo Jesús, usa mi vida en esta tarde para tu gloria, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y que esta palabra penetre en lo más profundo de los corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con esta bienaventuranza. Voy a leer nuevamente. Mateo capítulo 5, verso 7 dice así: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a empezar. Jesús andaba en las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús fue sanando todo tipo de dolencias y toda clase de enfermedades. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús iba por las aldeas y por las ciudades, predicando las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Y iba caminando el Señor Jesús y iba sanando a los enfermos. Y tuvo compasión de la gente el Señor, porque el Señor vio a la gente, su estado, tanto físico como espiritual, y tuvo compasión de estas personas. Vamos a a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo 9, verso 36.
Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús andaba en las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino con un propósito a este mundo. Vino a compartir las buenas nuevas de salvación. Vino a traer esperanza a este mundo perdido, a este mundo corrompido, a este mundo en el cual no hay esperanza, no había esperanza. Jesús fue predicando el evangelio del reino de Dios. Vino a traer las buenas nuevas. Jesús fue sanando todo tipo de dolencias y toda clase de enfermedades. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas y como ovejas sin pastor. El mundo está perdido. El mundo está corrompido y Jesús a eso vino. Dice aquí en Mateo 9, verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús es el buen pastor que vino a esta tierra a rescatar a las ovejas que estaban dispersas y que estaban como ovejas sin pastor. Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas capítulo 19, verso 10. Vamos entrando en el tema de la misericordia. Lucas 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema empezó desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del Edén debido al pecado. Y desde aquel día la humanidad ha estado perdida. Porque dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús vino, dice aquí en Lucas 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a este mundo, Dios vino a este mundo en semejanza humana, porque Dios vio la condición en la cual se encontraba el ser humano, porque los seres humanos andan como ovejas sin pastor, andan perdidos, y Dios vio la condición en la cual se encontraba la humanidad debido al pecado, debido a la desobediencia. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El Señor a eso vino a este mundo, a salvarnos, porque nosotros andábamos como ovejas sin pastor, y Jesús es el buen pastor que quiere pastorearnos, que quiere dirigirnos, que quiere enseñarnos a vivir. Jesús iba predicando el reino de los cielos, iba predicando las buenas nuevas de salvación y tuvo compasión. El Señor tuvo misericordia al ver la condición en la que estaba la humanidad debido al pecado y a la maldad, y envió a su Hijo unigénito a salvar y a buscar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia de las personas a las que Él iba, a las cuales Él se encontraba. Él las iba sanando porque vio su estado, tanto físico como emocional y espiritual, y tuvo compasión de ellas. Jesús fue puesto en acción de los profundos sentimientos de compasión por el estado triste y lamentable en que vio a la gente.
Jesús fue puesto en acción de los profundos sentimientos de compasión por el estado triste y lamentable en el que vio a la gente. La palabra misericordia se define como buena voluntad para con los miserables y afligidos. Se unió con un deseo de aliviarlos. No solo significa que se siente un dolor profundo, también es una palabra de acción, es de reconocer una necesidad y luego de hacer algo al respecto. Jesús vio la condición en la cual la gente se encontraba. Entonces, él sabía que había una necesidad, pero esa misericordia que Cristo sintió lo llevó a una acción. O sea, él sabía la necesidad que la gente tenía. Y al saber Jesús de la necesidad, la convirtió en acción, porque Jesús lo sanaba a lo mejor físicamente y espiritualmente, les traía una esperanza a su vida, porque Jesús vio el estado en el cual la gente se encontraba, tanto físico como espiritual. Aquí dice que es también una palabra de acción, es de reconocer una necesidad y luego hacer algo al respecto. Nosotros como seguidores de Cristo tenemos que ser misericordiosos como Cristo lo fue. Tenemos que ser misericordiosos y ver el estado en el que las almas se encuentran. Porque nos deben de doler las almas que se están perdiendo. La juventud de hoy en día se está perdiendo en las drogas y en el alcoholismo. Y debemos de desprendernos del egoísmo y compartirle las buenas nuevas de salvación como Cristo lo hizo. Por eso dice la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos debe de doler en el alma las personas que se están perdiendo. Debemos de poner la misericordia en obra, en práctica. Es de reconocer una necesidad y luego hacer algo al respecto. Debemos de sentir misericordia por nuestros familiares que no conocen a Jesús y se están perdiendo. Tenemos que tener misericordia por la gente que no conoce a Jesús. Porque solo hay un camino, una verdad y una vida, y esta es Jesús. Tenemos que ser misericordiosos como Dios ha sido con nosotros. Vamos a Salmo capítulo 41, verso 1. Salmo capítulo 41, verso 1. Dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Debemos de ser misericordiosos con la gente, con las almas que están perdidas. Debemos de despojarnos de nuestro egoísmo y compartir las buenas nuevas de salvación. Si vemos a alguna persona que tiene alguna necesidad física, tenemos que ser misericordiosos y ayudarlos con una palabra de aliento, o quizá con algo económico también nos podemos ayudar. Porque hoy en día hay personas que van a la iglesia y viven en el yo. No se trata solamente de ir a la iglesia cada 8 días, escuchar la palabra y ya todo bien feliz. No. Tenemos que ser misericordiosos. Así como cuando nosotros andábamos como ovejas sin pastor y Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios vio el estado
triste en el cual andábamos, porque la palabra dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Javier estaba perdido en el alcohol, en las drogas, y el Hijo del Hombre lo vino a buscar y a salvar. Porque Dios tuvo misericordia de Javier, porque Dios tuvo misericordia de su vida y de su alma. ¿Y por qué nosotros no somos así con la gente que se está perdiendo? Este es un llamado a los que conocen a Jesús. Que seamos misericordiosos con las almas que se están perdiendo, porque muchas almas están muriendo sin aceptar a Cristo, sin recibir a Jesús como su Salvador. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a salvar lo que ya estaba perdido. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que predicar a aquel que trajo esperanza a este mundo. Mucha gente se está perdiendo. Y nosotros como iglesia, como creyentes en Jesús, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que desprendernos de nuestro egoísmo, del legalismo, del fariseísmo y predicar a Jesús. Dice aquí, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Tenemos que ser misericordiosos con las almas. Para eso Dios nos levantó. Para eso Dios nos sacó de lo vil y de lo despreciado, para anunciar las buenas nuevas, para decirle a aquella persona, Cristo te ama, Cristo quiere que le entregues tu vida porque Él quiere sacarte en el estado en el que te encuentras, pero tenemos que ir a predicar el Evangelio, así como Cristo fue misericordioso. Él veía a la gente y tuvo compasión de la gente porque vio en el estado en el que se encontraba la gente. Dios tuvo misericordia de Javier porque vio la condición en la cual Javier se encontraba. Por eso dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Dios tuvo misericordia de la humanidad y vio que la humanidad estaba perdida y vio que la humanidad andaba como ovejas sin pastor. ¿Y por qué nosotros no desarrollamos esta actitud que Cristo tuvo? Si nosotros realmente amamos a Jesús y si realmente somos seguidores de Jesús, tenemos que desarrollar esta actitud. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. La Biblia menciona con frecuencia que Dios cuida de los débiles, los pobres y los necesitados, y que bendice a los que se preocupan por ellos. Dios quiere que nuestra generosidad refleje su manera de dar con libertad. Él nos ha bendecido, deberíamos bendecir a otros. Tenemos que ayudar a una persona que esté necesitada, quizá de algún alimento, de algo. Tenemos que servir, tenemos que trabajar para la obra de Dios. Nos deben de doler las almas que se están muriendo y no se entregan a Jesús. Porque aquí hay de dos sopas nada más, está el cielo o el infierno. Y nos debe de doler esas almas que se pierden sin Jesús. Por eso yo nunca voy a callar, yo nunca voy a dejar de predicar a Cristo, aunque a mucha gente no le parezca. Porque mucha gente no quiere escuchar la verdad, porque Satanás no quiere que la verdad se diga. Por eso mucha gente nos deja de hablar, porque nosotros predicamos a Jesús. Pero ¿cómo no lo voy a predicar? ¿Cómo no voy a decir, ve a Jesús que es la luz del mundo? Ve a Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Si Él tuvo misericordia de mí y me alcanzó y me perdonó, yo necesito decírtelo. Tengo que tener misericordia de esas almas. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 9, verso 13. Mateo capítulo 9, verso 13.
Desde el versículo 9 vamos a leer. Mateo 9, verso 9. No, perdón, me equivoqué. A ver. No, estoy en Marcos, perdón. Vamos a Mateo, por favor. Perdón, me equivoqué. Mateo 9. Es que andaba yo en el Evangelio de Marcos, pero es Mateo 9. Mateo 9, del verso 9 al verso 13. Mateo 9, del verso 9 al verso 13 dice así. Escuchemos. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí Jesús se encuentra con Leví, que es Mateo, un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma, y le dice el Señor Jesús, sígueme. Entonces él, dejando su puesto de trabajo, lo siguió y le hizo un banquete. Mateo hizo un banquete y invitó a Jesús. Entonces fueron a su casa sus colegas de Mateo, que eran los publicanos, y también iba gente que era pecadora. Pero los fariseos siempre estaban buscando en qué verle mal a Jesús para estarlo criticando. Entonces cuando Jesús se sienta a la mesa con los publicanos y los pecadores, los fariseos, dice aquí en el versículo 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos y los escribas no querían a Jesús. ¿Por qué no querían a Jesús? Porque ellos decían que Jesús se juntaba con gente de mala reputación. Porque Jesús se acercaba con la gente pecadora. Porque Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Aquí Jesús les está respondiendo a los fariseos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Los fariseos no querían a Jesús porque Jesús se juntaba con gente de mala reputación. Pero Jesús vino por los pecadores. Desafortunadamente en las iglesias el día de hoy encontramos a hermanos y a personas así, fariseas, legalistas, porque no se trata de ir a la iglesia nada más a sentarnos, a escuchar la palabra e irnos a nuestra casita contentos, porque Jesús quiere que que seamos misericordiosos, y desafortunadamente hay en iglesias personas así como los fariseos. Los fariseos eran personas que se sabían la ley de Moisés. Ellos aparentaban ser buenos, pero ellos siempre estaban señalando el pecado de los demás.
Les importaba más su reputación que las almas, que, que darles una palabra de consuelo a los que estaban mal. Ellos hacían obras delante de los hombres para que se vanagloriaran, para que dijeran, ellos son bien buenos. Pero Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Hay hermanos que el día de hoy en las iglesias se sienten que son buenitos. Piensan que son buenos. No se quieren juntar. ¿Por qué los fariseos odiaban a Jesús? Porque Jesús se acercaba a los pecadores. Y hay hermanos hoy en día que son fariseos, que se creen que ya son buenos. Y por eso no predican. Por eso no se acercan con gente de mala reputación, porque dicen, no me vayan a contaminar. Hay mucha soberbia dentro de la iglesia, hay mucho fariseísmo. Cristo vino por los pecadores. Y hay hermanos que no se quieren acercar quizá con un drogadicto, con un borracho, porque van a decir, ay, no me vaya a contaminar. Pero por esas personas vino Dios. Yo soy de las personas que si veo a una persona drogadicta o alcohólica me les acerco y les doy un consejo, porque Dios me sacó de ahí. Por eso aquí Jesús les responde, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino de los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. De nada sirve que tú vayas a la iglesia, de nada sirve que tú diezmes, que tú ayunes si no tienes misericordia por las almas que se están perdiendo, porque el día de hoy hay hermanos que viven en su burbujita, que piensan que ir a la iglesia se vuelven cristianos de costumbre y se creen personas que son buenitas. Jesús se juntaba con gente de mala reputación porque él quería que se arrepintieran. Pero los fariseos se creían buenitos y nada más estaban señalando a Jesús. ¿Por qué tú, le dice aquí a sus discípulos, por qué, dice aquí, cuando vieron los fariseos esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Pues porque por esos vino Dios, por los pecadores, no vino por personas que se creen buenitas. Y hoy en día hay hermanos, hay personas dentro de la iglesia que ya se creen buenitas y no quieren acercarse con gente de mala reputación. Pero Jesús con ellos era con los que más se juntaba, porque les predicaba, les compartía las buenas nuevas de salvación, porque tenía misericordia de ellos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, tener misericordia de las almas que se están perdiendo y dejar nuestro egoísmo y nuestro legalismo y nuestro fariseísmo a un lado, porque no somos buenos, estamos siendo transformados día con día por Dios. Pero hay hermanos que piensan que ya son buenitos y no se pueden juntar con gente pecadora porque piensan que van a ser contaminados. Tenemos que desprendernos de nuestro egoísmo y predicar el evangelio a los que están perdidos. Por eso aquí Jesús les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué sirve que yo vaya a la iglesia? ¿De qué sirve que yo ayune, que yo diezme si no tengo misericordia por las almas que se están perdiendo? Los fariseos ayunaban, los fariseos daban diezmo, los fariseos hacían obras para que la gente los viera, pero por dentro no sentían amor por el prójimo ni misericordia. Al contrario, nada más estaban juzgando y condenando a la gente. Y Jesús hacía todo lo contrario, él se juntaba con gente de mala reputación porque él les quería compartir las buenas nuevas de salvación. No se trata de que seamos cristianos de costumbre, que vayamos a la iglesia y de la iglesia a mi casita y ya me la llevo bien bonito. No, tenemos que predicar el evangelio a la gente que está perdida. No entrar en el fariseísmo ni en el legalismo, ni decir yo no voy con esa persona porque me voy a contaminar. Yo ya soy buenito, porque los fariseos se creían buenitos. Los fariseos se creían buenitos. Pero Jesús les dijo, bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra porque su corazón está apartado de mí. Los fariseos hablaban de Dios, se sabían la ley de Moisés, eran muy celosos de la ley, pero no la ponían por obra. No eran misericordiosos con el prójimo.
y les importaba más su reputación, pero no amaban, pero no eran misericordiosos. Por eso aquí Jesús les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así que hermano en Cristo, si tú me estás escuchando y has conocido al Señor, saca el fariseísmo de tu vida y ve a predicarle a las almas que están perdidas y ten misericordia. Ten misericordia como Cristo la tuvo de ti y de mí. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 18. Capítulo 18, verso del 10 al 13. Fíjate qué dice aquí. Lucas capítulo 18, verso del 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Quiero que entiendan lo que es la misericordia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Cuando Jesús le dice a los fariseos, id y aprended lo que es misericordia quiero y no sacrificios, aquí este fariseo de Lucas 18 dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Dice Dios, id y aprended lo que es misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué le sirve a este publicano que ayune y que ore y que diezme si no es misericordioso? Si se cree buenito, él piensa que es buenito y dice que no es como los otros pecadores, ladrones, adúlteros. No, hermano. Nosotros estamos en Cristo porque necesitamos la ayuda de Dios. No estamos porque Jesús les dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos y de aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificio. De nada me sirve si yo diezmo, si yo ayuno como este fariseo, si no tengo misericordia, si no ayudo a mi prójimo, si no le predico las buenas nuevas de salvación. Dios no quiere sacrificios. Dice en Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere sacrificios, Él quiere misericordia, dice. Y de aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificios. La persona que es misericordiosa se describe como amable o perdonadora. Personas que toman piedad de los demás y que muestran misericordia a los demás. La persona que es misericordiosa se describe como amable o perdonadora. La misericordia viene de la mano con el perdón también. Vamos a Salmo 86. Versículo 5, por favor. Salmo 86, versículo 5. Entonces, la persona que es misericordiosa se describe como amable o perdonadora. Salmo 86, verso 5. Dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Señor es bueno y perdonador y grande en misericordia. Dios tuvo misericordia de la humanidad y mandó a su Hijo unigénito. Tuvo misericordia porque vio que el mundo estaba perdido, estaba en tinieblas.
Y Dios mandó a la luz del mundo, que es Jesús, para buscar y a salvar lo que se había perdido por amor y misericordia. Y cuando una persona va a Jesús y le pide perdón por sus pecados, dice aquí la palabra de Dios, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Entonces una persona misericordiosa se describe como amable o perdonadora. Entonces Jesús perdonó a Javier cuando él se acercó y le pidió perdón por sus pecados. Dios le mostró misericordia a Javier cuando no la merecía. Entonces también la misericordia se describe como amable o una persona perdonadora. Tenemos que ser misericordiosos y perdonar si alguien nos ha dañado también. Tenemos que ser misericordiosos y perdonar porque una persona que es misericordiosa se describe como perdonadora. Y aquí lo leemos en el Salmo 86, verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Efesios 4:32. Entonces la persona que es misericordiosa se describe como amable o perdonadora. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Porque tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y aquí dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros. Dios nos perdona debido a su gran misericordia, no porque nosotros perdonemos a otros, no porque yo haya perdonado a otro, a una persona, merecía el perdón de Dios. Dios nos perdona porque es grande en misericordia. Dios nos perdona debido a su gran misericordia, no porque nosotros perdonemos a otros. A medida que adquirimos un mejor entendimiento de su misericordia, desearemos ser como Él. Debido a que hemos sido perdonados, perdonaremos a otros. Aquellos que no están dispuestos a perdonar no se han unido a Cristo, que estuvo dispuesto a perdonar aún a los que lo crucificaron. Cuando Jesús estaba crucificado y estaba todo destrozado de su cuerpo y estaba agonizando porque estaba a punto de morir nuestro Señor, pero Él resucitó, Él vive. Nosotros adoramos a un Dios vivo, no un Dios de muertos. Nosotros no celebramos el Halloween porque nosotros celebramos al que venció la muerte en la cruz del Calvario. Cristo es un Dios de vivos, no de muertos. Nosotros no participamos en las obras de las tinieblas. Nosotros alabamos y bendecimos a Cristo porque Él vive, Él venció a la muerte, Él resucitó. Entonces, cuando Cristo estaba crucificado, Él tuvo misericordia de los que lo crucificaron y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros no queremos perdonar pequeñitas cosas que nos hacen. Pero Cristo te perdonó a ti, me perdonó a mí, yo que era una persona tremenda, me perdonó. Yo tengo que demostrar misericordia perdonando también a alguien. Por muy doloroso que sea, lo tengo que perdonar de la manera que Cristo me perdonó. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces Dios nos perdona debido a su gran misericordia, no porque nosotros perdonemos a otros. Entonces, eso es también ser una persona misericordiosa. Se describe como amable o perdonadora, o personas que toman piedad de los demás y que demuestran misericordia a los demás.
Tenemos que tener compasión, como les vuelvo a repetir, de las almas que andan vagando como ovejas sin pastor y decirles las buenas nuevas. Cristo vino a salvar a rescatar lo que se había perdido. Cristo quiere ser pastor de esa ovejita que me está escuchando, que anda perdida. Cristo quiere llevarte a su redil. Cristo quiere guiarte, quiere enseñarte. Quiere ser tu pastor. Tú que te has alejado del Señor, vuelve como el hijo pródigo a tu pastor. Tenemos que tener misericordia y dolor en el alma por esas almas que se están perdiendo. Porque yo veo a mi alrededor a muchos jóvenes que están perdidos en la drogadicción y en el alcoholismo. Y me duele el corazón. Tengo que predicar el evangelio a tiempo y a destiempo. ¿Qué pasará con los que no son misericordiosos? Mateo 18:23. Mateo 18, 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no le pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de Javier y lo perdonó porque Dios tuvo misericordia, tuvo compasión de Dios, de Javier, de su alma, de sus pecados. Dios tuvo misericordia de Javier y lo perdonó. Pero si Javier no perdona a alguien que lo ha ofendido, Dios no va a tener misericordia de él. Por eso dice la palabra en la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia en el día del juicio. Dios tendrá misericordia de nosotros en el día del juicio si aprendemos a desarrollar la misericordia. Jesús quiere que desarrollemos su carácter, porque Él fue misericordioso, Él fue manso, Él fue pobre en espíritu. Él desarrolló cada bienaventuranza y es lo que quiere que tengan los verdaderos seguidores, los que verdaderamente le quieren seguir, que sean misericordiosos y que se quiten el fariseísmo y que se salgan de su burbuja y que se quiten el egoísmo y que le digan a las personas: Cristo te ama, acércate a Jesús. Tenemos que tener compasión y si podemos ayudar también a la gente con algún alimento, tenemos que ayudar a ser misericordiosos como Cristo lo fue con nosotros. Este señor había perdonado a su siervo la deuda que le debía, pero este siervo no perdonó a su consiervo.
y el amo había tenido misericordia de él y él no tuvo misericordia de su consiervo. Tenemos que ser misericordiosos para que Dios sea misericordioso con nosotros. Porque si nosotros no desarrollamos la misericordia como Jesús, Dios no va a tener misericordia de nosotros en el día del juicio. Con este me despido, hermanos. Salmo 18, 25. Salmo 18, 25. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Seamos misericordiosos. Tengamos compasión de las almas que se están perdiendo. Si podemos ayudar a alguna persona con algo económico o con algún alimento, y con mucho más razón podemos ayudar a una persona en lo espiritual y decirle hay esperanza. Jesús, la luz del mundo, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Dios tuvo misericordia de la humanidad, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, estábamos separados, éramos enemigos de Dios, pero Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quitémonos el egoísmo, el fariseísmo y compartamos las buenas nuevas de salvación como Cristo lo hizo. Mostrar compasión con la gente que se está perdiendo y predicar el evangelio. Este ha sido la quinta bienaventuranza. Estamos por terminar y le doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar hasta estos momentos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. De nada te va a servir si vas a la iglesia, si ayunas, si oras, si no eres misericordioso con aquellos que están perdidos como ovejas sin pastor. Que Dios te bendiga y acércate a Jesús, al buen pastor. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Cristo quiere ser tu pastor. Cristo quiere pastorearte, quiere guiarte. Acércate a Jesús, vuélvete a Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Buenas noches. Seguimos la próxima semana con la siguiente bienaventuranza. Dios te bendiga.